Buenas noches a todos ustedes, los que creen que el miedo es solo una película, los que apagan las luces y se ríen de los monstruos que se esconden bajo la cama. No sé si son valientes o estúpidos, pero lo que sí sé es que esta noche les voy a contar una historia verdadera, algo que la gente vio con sus propios ojos, algo que los periódicos registraron y los médicos no pudieron explicar. No hay demonios en las películas que puedan compararse con esto, porque esto es real y créanme, la verdad es mucho, mucho peor. A veces, el mal no llega con estruendo, sino en silencio como una plaga. Fue en el invierno de 1949, en un suburbio tranquilo de Mount Rainier, en Maryland, la familia, a la que por decencia llamaremos la familia de Doyle, era una familia normal, católica, que creía en Dios y en el orden de las cosas. Tenían un hijo de 13 años, Roland, un niño como cualquier otro, que le gustaba jugar, ir al cine y sobre todo jugar con una tabla de la Ouija que le había regalado su tía. Un simple juguete, ¿verdad? El problema es que a veces, cuando juegas con algo, ese algo juega contigo. El tic-tac empezó suave, en las paredes de la habitación de Roland, como el eco de un reloj que nadie podía encontrar. Después, un raspado, un sonido como de uñas sobre un yeso, un sonido que te lava la sangre y te hacía desear que solo fuera un simple ratón. Luego el goteo, gotas de agua que caían del techo, pero no había humedad ni tuberías rotas. La casa de los Doyle se estaba convirtiendo en una casa de locos y nadie sabía por qué. Los médicos decían que era histeria, que el niño se estaba inventando cosas para llamar la atención. Pero cuando los objetos empezaron a volar, ya nadie podía dudar de que algo estaba mal, muy mal. Los cuadros se caían de las paredes, los muebles se movían solos, y en una ocasión una mesa de roble se arrastró por toda la habitación con una fuerza sobrenatural. La familia Doe estaba desesperada, los médicos, los psicólogos, los sacerdotes, todos ellos miraban a Roland con ojos de pena, como si fuera un niño enfermo, pero no podían hacer nada, hasta que alguien recordó al párroco, el padre Luther Miles. Él tenía experiencia en fenómenos extraños. Fue él quien, al ver el horror en los ojos de los padres, decidió tomar cartas en el asunto. Para estas alturas, los fenómenos ya no eran solo una molestia. El niño había comenzado a hablar en un idioma que no entendía, en una voz grave y gutural que no era la suya. Fue en la noche del 16 de marzo de 1949 cuando la cosa se puso seria de verdad. El padre Miles entró a la habitación de Roland y lo que vio lo aterrorizó hasta la médula. El niño, atado en su cama, estaba flotando. Su cuerpo se retorcía como un trapo mojado y sus ojos estaban blancos. El padre, a pesar del miedo, intentó un exorcismo, pero el demonio lo atacó dándole un puñetazo en la cara con una fuerza brutal. El padre Miles fue a dar al hospital. Los curas, tanto como los médicos, se estaban quedando sin respuestas. El 21 de marzo de 1949, cuando Roland fue llevado al hospital de San Luis, los padres, en un acto de fe desesperada, buscaron en la iglesia. La jerarquía católica dio permiso para un exorcismo, algo que no había sucedido en los últimos 50 años. El padre William Bondern, un jesuita, junto a su ayudante, el padre Walter Halloran, se hicieron cargo del caso. Lo que vieron en las siguientes semanas lo recordarán por el resto de sus vidas. El niño gritaba, no con su voz, sino con una voz profunda y malvada que insultaba a los sacerdotes. La cama temblaba con una fuerza sobrenatural, y lo peor de todo, unas extrañas marcas como palabras y símbolos aparecían en su piel, rayones, cortes, como si una mano invisible estuviera escribiendo por todo su cuerpo.
Los sacerdotes rezaban, el niño se retorcía y la voz del diablo se burlaba. En una ocasión se dice que el demonio movió un pesado crucifijo de la pared arrojándolo contra los sacerdotes. La fuerza, el odio que venían de ese niño era algo que no tenía sentido. Era una fuerza que se alimentaba del miedo de los sacerdotes y de la ferrota de la familia. Los exorcismos continuaron durante todo el mes, noche tras noche. Los sacerdotes luchaban contra algo que no entendían, algo que no podían vencer ni con la ciencia ni con el simple rezo. La voz se burlaba de ellos, recitaba versos en latín al revés, les decía cosas sobre sus vidas que nadie más podía saber, pero los sacerdotes no se rindieron. Su fe, golpeada y magullada, era lo único que tenían. El cuerpo del niño se deterioraba, pero los sacerdotes siguieron, convencidos de que estaban en una guerra contra el mismísimo infierno. El final llegó. En abril de 1949, la voz de Roland cambió, la voz del diablo se debilitó, y una noche después de una agotadora sesión, el niño gritó, pero ya no era un grito de dolor, era un grito humano. Y luego, la voz de su tía, la que le había regalado la tabla de la Ouija, se escuchó, a través de la boca del niño, pidiéndoles que se detuvieran. Pero los sacerdotes la ignoraron y continuaron con su tarea. Al día siguiente Roland despertó, exhausto, pero la voz se había ido, los fenómenos se habían detenido. Los sacerdotes dijeron que el diablo había sido expulsado, pero el niño no era el mismo. Había visto el infierno y no era una película. La evidencia de su tormento, las marcas en su piel, los testimonios de los sacerdotes, todo había quedado documentado. Hay quienes dicen que todo fue una enfermedad mental, que fue la histeria del niño. Pero yo les pregunto, ¿qué enfermedad mueve los muebles con la mente? ¿Qué enfermedad hace que un niño de 13 años hable con una voz gutural en una lengua muerta? ¿Qué enfermedad deja marcas de arañazos y palabras en la piel? No lo sé. Lo único que sé es que a veces cuando te ríes de algo que no puedes ver, ese algo te ve a ti, y cuando te mira, no hay dónde esconderse.